subjetivo es un conjunto de normas que imponen el deber de conducta a través del mandato del cumplimiento de la norma, como por ejemplo el no invadir una propiedad privada, el respetar los bienes ajenos. En sí, el derecho objetivo es donde se menciona donde se están diciendo lo que tienes que hacer sin prohibírtelo, sin decir que no. El derecho subjetivo es el que prohíbe cierta situación, así como por ejemplo el no matar, el no robar, el no violar. Si se dieron cuenta que en el derecho subjetivo se exige cierto nivel o cierta conducta que no deben de hacer, y en el derecho objetivo están diciendo cierta conducta que debes seguir. Esa es la diferencia. El subjetivo te dice la conducta que no debes de hacer y el objetivo te dice la conducta que debes de seguir. El derecho natural es un derecho que vale por sí mismo, como por ejemplo o sea, que sí que vale por sí mismo, que no va a invadir ninguna propiedad, que esté o no esté en una constitución, un código o una norma, va a seguir ejerciendo en sí en todas sus facultades. Como por ejemplo la libertad de expresión, porque aunque te lo prohíban y te digan, tú no te puedes expresar, al momento desde que un bebé nace y llora y llora cuando se hace pipí o tiene hambre, ya está ejerciendo su derecho de libertad de expresión, o no esté en el Código Penal o una constitución o cualquier código. El derecho positivo es aquella norma formal sin considerar a la justicia o injusticia. Sinónimo del real, como por ejemplo el derecho al voto. El derecho eficaz es el conjunto de normas que efectivamente se cumplen sin dificultades bajo cierto momento, cierta época y ciertas condiciones. Bajo ciertas personas, como por ejemplo el no tomar bebidas alcohólicas en zona pública, el no fumar en bancos. El derecho vigente son aquellas normas que están determinadas bajo cierto país, cierto lugar, cierto estado, cierta circunstancia. Como por ejemplo el derecho al voto, ya que la ciudadanía o la sociedad va cambiando. Este se lleva a cabo bajo ciertos mandatos del poder público del gobierno. El derecho sustantivo es el que es justo, ya que se basa y se apega a las leyes o normas del Estado, como por ejemplo los derechos de pertenencia y obligaciones ante el SAT. El derecho adjetivo es la citación o la norma que permite este procedimiento para hacer valer un derecho, pegado a la justicia y a la ley. Como por ejemplo el derecho al voto, las casillas que hacen el INE, que van y hacen encuestas, son procedimientos que se llevan a cabo para poder llegar a ejercer un derecho, a tu derecho de escoger quién te gobierna, la democracia. El seguro social, como por ejemplo, debido a que el patrón tiene la obligación de brindarle un seguro o un seguro médico a su empleado. En pocas palabras, es que aquí está aquí me veo y aquí está la cámara. Bueno, el derecho eficaz es la norma que va cambiando conforme a cierta... No, el derecho eficaz es la norma que dirige a ciertas personas, cierto grupo de personas, cierta cantidad. Y el derecho vigente es el que está bajo ciertos estados, ya poblaciones más grandes o grupos más grandes de personas. El derecho adjetivo es el conjunto de procedimientos que se lleva a cabo, así en pocas palabras, el derecho adjetivo es el conjunto de procedimientos para hacer valer el derecho sustantivo. El derecho sustantivo es lo que es justo, injusto y es apegado a las leyes o normas. Las acepciones de derecho son los tipos de derecho o lo que diferencia de un derecho aparte de los códigos y las instituciones. El derecho vigente son las normas que están determinadas en cierto país, cierto momento y cierta época. El derecho sustantivo es lo que es muy justo, muy pegado a las normas, como son tus declaraciones de impuestos. El derecho adjetivo es la situación en base a la que conlleva la forma o lo que conlleva la forma para otorgar un derecho. En sí, todas las acepciones del derecho van de la mano para podernos ayudar a llegar a una sociedad más justa y equitativa, respetando todas las instituciones jurídicas, electorales, los códigos civiles, federales, penales, para llegar a ser una sociedad más ordenada y respetable y organizada. Y en sí las acepciones de los derechos respaldan los derechos humanos, fomentando así la libertad de expresión, la libertad de igualdad, el respeto, organizando las instituciones en base al orden para poder llegar a los derechos, hacerlos valer. Y por eso es muy importante respetar y conocer las acepciones para que las personas no se confundan al llegar a otra institución.